Hemos dejado unos minutos de cortesía. No sé qué hora es. Todavía no son las... Buenas tardes, son las 7 y 3 minutos. Bueno, pues, pero bueno, es que la cortesía debe tener un poco de respeto a los que están aquí. claro, pues sí que empezamos. Entonces, Pero en España es los que vienen pronto, tampoco hay que castigarles a esperar mucho tiempo, de modo que vamos a comentar. Bueno, hoy tenemos un programa de los grandes, como no puede ser menos cuando está don Santiago Losada por medio, porque es un hombre que sabe rodearse muy bien. Si él no es suficiente, porque él tiene una sabiduría tremenda, una tremenda sabiduría, y además da gusto oírle, pero es que luego se rodea de personas que él no teme a quedar mal, porque los tímidos, los que les da miedo, son un poco acomplejados, no buscan estrellas porque los eclipsan. Él no tiene ese miedo. Él sabe que lo mejor es rodearse de buenos colaboradores para que el programa salga bien. Bueno, pues hoy, no sé al final si vais a hablar de Elena Fortún y alguien más, me parece, o solamente os centráis en ella. Claro. Sí, vale, ya está. Entonces, bueno, aparte de lo que él nos diga que será jugoso, luego cuenta con la colaboración de Asunción Laredo, una persona que bueno, sabe muy poquito, pero lo que sabe lo dice muy bien. Andrés. Bueno, es una maravilla oírla, ¿eh? Es una maravilla oírla en todo esto. Y luego está Marie François, que no sé si viene desde Francia o no. ¿Estabas en Madrid? 40 años. Ah, sí. Yo llevo más. Yo llevo 62. Su acento francés, Sí. Bueno, y entonces, como las tonterías que digo yo no valen para nada, voy a dejar que tomen la palabra las personas que nos van a amenizar la tarde. Gracias por venir y pongámonos a oír a los que saben. Gracias. Hola, pues gracias a ti Andrés y gracias por supuesto al Centro Asturiano por dejarnos el Salón de la Princesa para hacer este acto homenaje a Elena Fortún y gracias a ustedes por venir una tarde tan asturiana, porque realmente llueve como llueve en Oviedo, ¿no? O en Gijón o por allá, en Ribadesella y en Madrid, que necesitamos tanto la lluvia que tenía miedo de que la gente se atemorizara y no llegara, no viniera, porque está más cómoda en casa. Así que el hecho de que hayáis venido, pues para mí es estupendo. Me motiva muchísimo y os lo agradezco de corazón. Es verdad lo que ha dicho Andrés, que me he rodeado siempre de gente interesante. Y aquí tengo a Tatú, que ya estuvo conmigo haciendo una conferencia estupenda, además, porque la recuerdo vivamente, sobre Carmen de Burgos, y que también hizo ella una conferencia muy elogiosa sobre Arturo González y los haikus. Me acordaré siempre de tu exposición sobre los haikus. Y Asunción Laredo, que ya colaboró conmigo en la que hicimos sobre Carmen Laforet, y ahora le he pedido de nuevo que participe porque aparte de esta conferencia de nuevo va a aparecer el nombre de Carmen Laforet. Esta conferencia o esta charla o este homenaje tiene una segunda parte porque la próxima conferencia que hagamos aquí o charla será sobre la mejor amiga o una de las mejores amigas que tuvo Elena Fortún, que fue María de la Olejarra. Gracias a ella, Elena Fortún, pudo publicar, se decidió a publicar en la revista Blanco y Negro, en el suplemento Gente Menuda, los primeros textos sobre su personaje tan famoso, Celia. Así que nosotros, el día 31 de mayo, esta vez colaborando con Eulalia Ramírez,
haremos un homenaje a María Velao Lejárraga, que es un complemento a esta conferencia. Quizás lo que haya despistado a Andrés cuando ha querido decir que íbamos a hablar de dos personajes es que nuestra escritora, conocida por todos como Elena Fortún, no se llama así. Su nombre es Encarnación Aragoneses Urquijo de Gorbea. Ahora les explicaré dentro de muy poquito, para seguir un orden, por qué el nombre de Elena Fortún. Y en esta conferencia lo que vamos a intentar es al mismo tiempo hablar de la escritora y de la persona, indiferenciadamente. Así que algunas veces la llamaré Encarnación y algunas veces la llamaré Elena Fortún. Y voy a empezar dando una semblanza biográfica. Pero no quiero hacer una biografía al uso de cuando nació, cuando murió, todo eso irá saliendo, lo iremos contando. Voy a centrarme en un hecho dramático, que no va a ser el único hecho dramático que va a vivir Elena Fortún Encarnación Aragoneses. No va a ser el único hecho dramático, pero sí va a ser un hecho muy decisivo, muy determinante en el final de su vida. Estamos, para que se hagan una idea, en diciembre de 1948, cerca de la Navidad, un 19 de diciembre, y estamos en Buenos Aires. Un hombre, un republicano español, un militar, se ha suicidado, se ha quitado la vida. Su nombre es Eusebio de Gorbea. Él había escrito un libro, había publicado un libro en 1922, porque aunque era militar, y esa era su manera de ganarse la vida, su verdadera vocación era la literatura y la escritura. Había escrito distintas obras teatrales y una novela que, ya digo, publica en 1922. Su nombre, el título de esa novela es Los 1000 años de Elena Fortún. Esa novela, que se publica el mismo año en el que se publica la novela de Joyce, el Ulises, es una novela experimental. Y en ella cuenta la historia de lo que podríamos decir la humanidad, a través de un personaje, Elena Fortún, que va tomando distintos rostros, distintas caras, distintas máscaras, pero siempre el mismo personaje, Elena Fortún. Esta es la idea de su novela. Ahora estamos en diciembre de ese mismo año, 1948, en Madrid. Su mujer, la mujer de Eusebio de Gorbea, está intentando hacer los trámites administrativos para volver a España, para volver del exilio, porque ellos son dos exiliados españoles. Y va a conocer 4 días después de este suceso, del suicidio de Eusebio, la noticia. El impacto que va a sufrir al conocer la muerte por suicidio de su marido es terrible. Y quedará reflejado en una serie de cartas que va a escribir a lo largo del mes en lo que queda del mes de diciembre y el mes de enero y febrero del año 49, a su amiga Inés Fil, que es una pedagoga católica argentina, íntima amiga de Encarnación Aragoneses Urquijo. Ese epistolario ha quedado recogido en 2 libros publicados por la editorial Renacimiento, que yo los he leído, pero con mucho dolor. Me ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo hacerlo, porque pensaba en el sentimiento que estaba transmitiendo en esas cartas, que son totalmente personales, a Inés Fil, en donde ella dice: estoy muerta, estoy muerta.
una de las cosas que estos dos tomos se llaman por título Mujer doliente, el primer tomo, y el segundo tomo, Sabes quién soy. Están prologadas por una de las personas que más sabe, una catedrática joven además, Núria Capdevila Argüelles, que es profesora de la Universidad de Exeter. Y es una de las especialistas más destacadas. No la única, pero una de sus mayores especialistas, y la que casi ha prologado todos los libros que han sido editados por la editorial Renacimiento. Porque en Renacimiento se ha publicado prácticamente toda la obra literaria de Elena Fortún. Quiero que sepan que este epistolario transmite una sensación de tristeza tan grande que es difícil de leer para mí. Ha sido difícil. Y según lo iba avanzando y iba leyéndolo, me incomodaba mucho. Me incomodaba mucho leerlo. Porque nada tiene que ver con su escritura, con su personaje, con sus libros. Nada tiene que ver. El corazón de la mujer que tiene que enfrentarse al suicidio de su marido. Ella dice, tenía que haberme divorciado de él en el año 24, pero no lo hice. Me sacrifiqué por él. Y le sacrifiqué a él. Y esto se explicará mejor si conocemos que Encarnación Aragoneses Urquijo Elena Fortún, su identidad sexual, su identidad sexual, no es la de una mujer al uso, es la de una mujer, pues claramente lesbiana, aunque el término no aparece nunca citado por ella así. Pero de esto, de esta parte, de este libro, de su novela póstuma, va a hablarnos luego Tatú, Oculto Sendero. Y no sé qué enfoque le dará, pero seguro que lo hará muy bien y nos entretendrá un montón. Vamos a ir un poco para atrás. Vamos a ser ahora fieles a una biografía convencional. ¿Cuándo nace Encarnación Aragoneses Urquijo de Gorbea? Pues nace un 17 de noviembre de 1886. ¿Saben en dónde? Aquí, en Madrid. ¿Y saben en qué calle? En la calle Huertas. Así que en la plaza de Santana hay una placa que lo dice. Si ustedes se pasean por la calle Huertas pueden buscar esa placa donde dice aquí nació Encarnación Aragoneses Urquijo Elena Fortún. Habrán comprendido que el seudónimo de Elena Fortún lo toma ella de la novela de su marido. Porque la idea de un personaje que toma máscaras es una idea que está muy enraizada en la forma, en la escritura, en la manera de ser de los personajes y de la propia Elena y de la propia persona de Encarnación. Vivir como dos vidas, la que se ve y la que no se ve. Que quizás sea la que no se ve, la más importante, la más difícil de mostrar, sobre todo en aquellos años, los años en los que la identidad sexual era tabú, o era peligrosa, o muy mal vista, en fin. Nace, como les dije, en 1886. Eusebio era un primo lejano, suyo. Ella es hija única de una familia, bueno, de clase media. Su padre trabajaba para esto de la Guardia Real, tenía un salario bueno. Ella vivió siempre protegida y con muchos cuidados. Se casará 19 años después con Eusebio de Gorbea, que ya sabemos cuál ha sido su final. De ese matrimonio nacerán dos hijos. ¿Por qué les cuento esto? Antes de hablar de la escritura.
porque esto es muy importante. En la condición humana del escritor es muy importante. Su segundo hijo, Manuel, morirá a los 10 años. Es una pérdida, es el primer impacto dramático de su vida. No lo soportará. No soportará la muerte de su segundo hijo, de Manuel. Hace un momento me ha dicho Tatú cuál era la forma cariñosa con que, cómo se le llamaba. ¿Recuerdas? Bulín. Así se le conocía en el seno familiar. Bulín muere y el impacto de la muerte ella no lo acepta. Mantiene su habitación tal como estaba y piensa que va a volverle a ver, o que va a escuchar su voz, o que va a volver a recuperar su espíritu. Y por eso tiene una etapa larga que abraza la parapsicología y el mundo de los fantasmas. No le ha pasado solamente a ella, Esto también le va a pasar, le pasó a Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. También perdió una hija. Y de la misma manera, el duro trámite, la no aceptación de la muerte, le llevará a esta circunstancia de buscar formas para volver a encontrarse con su hijo. Es el primer duro golpe. Esto lo contará en otro libro que se llama El camino es nuestro, en distintos fragmentos del libro, porque es un libro inacabado y solo de fragmentos. Les he hablado del primer hijo, del segundo hijo, de Bulín, de Manuel, pero tuvo otro hijo, Luis. La historia de Luis es distinta, muy diferente. Una de las cosas que ella va a intentar en 1949 es que su hijo no sepa que su padre se ha suicidado. ¿Por qué? Porque Luis, que vive en Orange, New Jersey, con su mujer, Ana María Hug, le ha escrito una carta a su padre reprochándole ferozmente su vuelta a la dictadura de Franco. Y cuando, a pesar de los intentos de encarnación, de que no sepa cuál es la causa de la muerte de su padre, este lo averiguará y se sentirá totalmente culpable de esa muerte por esa carta que le ha escrito a su padre reprochándole la vuelta a la dictadura. Esta es una semblanza general de la primera parte de la biografía de Elena Fortún. La segunda parte se la contaré cuando avance la conferencia, para finalizarla. Yo le pedí a Tatú que hablara de la novela Oculto Sendero. Voy a darles un dato literario más. Un dato literario, el primero. Elena Fortún escribe tarde, casi cuando cumple los 40 años. Su vocación literaria la descubre tarde. La llevaba dentro, pero la descubre tarde. Y publicará, como les dije, en 1928 en el semanario Blanco y Negro, gracias a la ayuda de María Lejárraga, los primeros textos. Pero ella, que será siempre conocida por el personaje de Celia, que aparece en ese año, 1928, el primer libro lleva por título Celia lo que dice, luego el segundo libro Celia en el colegio, en fin, la serie es larga, Celia novelista, luego hablaremos un poco de los 3 grandes libros de los 4 grandes libros de la colección, de todos son estupendos. El estilo de Elena Fortún es estupendo, es excepcional. Bueno, pero hay, a su muerte, ella dejará
un bolsón en la casa de su hijo en New Jersey. Y ese bolsón solo permanecerá allí hasta que una profesora gaditana, la que realmente es la primera biógrafa de la autora, la profesora Marisol Dorao, en su libro Los 1000 sueños de Elena Fortún, cogerá ese bolsón y encontrará 3 manuscritos fundamentales, 3 libros fundamentales, que no se publicarán hasta el año 86, 87, cuando ella va a morir, esto se lo anticipo ya, en 1952. Esos libros ya había dado noticia de que se quemaran. Uno de esos libros es la novela Oculto Sendero. La novela tiene una dedicatoria enigmática, pero conocidas los datos, los hechos, todo, ya no es para nada enigmática. Dice esa dedicatoria más o menos lo siguiente: a todos aquellos que equivocaron su camino, pero aún están a tiempo de rectificar. Bueno, pues le dejo a Tatú que desarrolle la novela y la personalidad de Elena Fortún. Gracias. Pues me siento muy agradecida a Santiago por permitirme intervenir en su conferencia sobre Elena Fortún. Yo de pequeña no había leído Celia, de niña leía más bien Le Petit Prince, Les Contes du Chat Perché, etc. Pero sí había oído hablar a menudo de Elena Fortún a mi compañero y amigo Arturo González. La tenía en gran estima y le había organizado un homenaje, siendo él el presidente del Consejo del Libro Infantil y Juvenil. Reconocí entre los que intervinieron en el rescate de este libro, reconocí pues a varias personas de las que me había hablado Arturo, como fueron, por ejemplo, Miguel Alzaola, que estaba entonces en la editorial Aguilar y luego fue director de la editorial Altea, donde trabajaron juntos, Asun Barzola, que fue la ilustradora de la primera edición de 1987 de Celia en la Revolución, Sí. y a la escritora Carmen Bravo Villasante, con la que tuvo amistad Arturo. Cuando hablo del rescate de este libro, es que esta novela Oculto Sendero, que tenéis aquí, nos ha llegado de milagro. Les voy a contar la historia del manuscrito, aunque empezó Santi a contarla. Esta historia la tengo de 2 fuentes. La primera fuente es el libro Los 1000 sueños de Elena Fortún. Se trata de una biografía de la escritora que fue escrita en los años 80 por Marisol Dorao, filóloga y profesora de la Universidad de Cádiz. Esta biografía la publicó su familia solamente en el año 1999 y esta tardanza se explica por el Alzheimer que sufrió la profesora Dorao durante sus últimos 25 años. La segunda fuente es la larga introducción de esta novela que hizo Nuria Capdevila Argüelles, catedrática de estudios hispánicos en Exeter, en el Reino Unido, quien publicó este libro, Oculto Sendero, en 2016, junto a María Jesús Fraga, doctora en Filología Española. Aquí va la historia del manuscrito. Cuenta Marisol Dorao que su primer contacto con Elena Fortún fue cuando tenía ella 5 años, leyendo sus cuentos en Gente Menuda, que era el suplemento infantil de Blanco y Negro de ABC. Siempre se sintió identificada con Celia, con su protagonista, y más tarde quiso saber de su autora.
Acudió a los archivos del ABC y ahí solamente encontró reseñas de Elena Fortún a propósito de la instalación de un busto suyo en el Parque del Oeste por suscripción popular. No había nada más en el ABC, donde sin embargo ella había estado escribiendo durante años. Entonces se dirigió Marisol Dorao a la editorial Aguilar, que había publicado todos sus cuentos, y le sugirieron ponerse en contacto con la nuera de Elena Fortún, Ana María Haug, que residía en los Estados Unidos. Marisol Dorado, que entonces había decidido escribir la biografía de Elena Fortún, se planteó viajar a los lugares donde había residido la autora y donde aún tenía amistades. Empezó con las Canarias, luego Argentina y finalmente Estados Unidos. Ahí se encontró con Ana María Haug, que guardaba papeles y manuscritos de su suegra, con la que había tenido una relación muy difícil. Le entregó una bolsa, como nos ha contado Santi, una bolsa llena de papeles en la que se encontraban varios manuscritos, entre ellos Celia en la Revolución, que estaba escrito a lápiz, Oculto Sendero, que estaba pasado a máquina y encuadernado, y El pensionado de Santa Casilda. Cuenta Marisol Dorao que ella no sabía muy bien qué hacer con todo esto y fue a la editorial Aguilar y ahí la ayudaron a tomar decisiones. Los que la ayudaron fueron María Puncel, Miguel Azaola, Asunción Barzola, y se decidió entonces editar Celia en la Revolución, que al final fue publicado por Aguilar en 1987. Luego, por Nuria Capdevila, conocemos el resto de la historia de estos manuscritos. En una carta a su gran amiga argentina Inés Field, en 1951, Elena Fortún le había pedido que guardase el manuscrito de Celia en la Revolución y quemase los otros dos manuscritos, Oculto Sendero y El pensionado de Santa Casilda. Esos dos libros no los quemó Inés Field y luego los guardó cuidadosamente Marisol Dorao en su casa de Cádiz. Eligió dejarlos en espera por referirse explícitamente a la homosexualidad de su autora. Por una parte no quería que interfirieran en la publicación de Celia en la Revolución en el 87 y por otra parte Marisol Dorao no se sentía capaz en estos años 80 de defender su publicación. Los entregó a María Jesús Fraga, coeditora de Oculto Sendero con Nuria Capdevila en 2016. En su larga introducción a Oculto Sendero, nos da Nuria Capdevila una clara explicación de lo que hubiera supuesto para Elena Fortún en los años 50 la publicación de un libro así. La cito: Oculto Sendero es un atrevimiento y un acto de valentía, no exento de miedo. El miedo que de sí misma y su lugar en el mundo siente una niña perteneciente a esta generación, que se convierte en arisca jovencita, novia a la que no le gustan nada los hombres, mala esposa, madre agitada por la incomprensión de sí misma, moderna artista emancipada después de su maternidad y finalmente mujer madura y sola, consciente de su inversión tras, en conjunto, una triste vida marcada por un doloroso y difícil proceso de concienciación que culmina en un final abierto, un sendero oculto, una ruta invisible a los ojos de la mayoría. Y también dice Nuria Capdevila, Elena Fortún no dio este libro a su editor, Manuel Aguilar. Elena Fortún protegió y aisló a Encarnación Aragonese Urquijo. Encerró para ocultarlos
deseos vedados por el sistema social, pero también para vivirlos aparte del mundo aparente. Llegados a este punto, me parece imprescindible recordar, aunque sea brevemente, que la homosexualidad dejó de ser considerada como un vicio y un delito en la década de 1890, con la llegada del psicoanálisis, pero para pasar a formar parte de las enfermedades mentales. Fue pasar de las manos de los jueces a la de los psiquiatras. Y durante gran parte del siglo XX, los homosexuales podían ser objeto de internamientos en hospitales psiquiátricos con terapias de reorientación sexual. Fue solamente en el año 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la clasificación de estadística internacional de enfermedades, que se llama CIE-9, clasificación que había sido establecida en el 77. Por mi parte, cuando estudié medicina en los años 70, en el tratado de psiquiatría que usábamos, que se llamaba el Manuel de Psiquiatría de Henry A., la homosexualidad figuraba en trastornos del comportamiento y perversiones sexuales. Hablaban de las terapias de descondicionamiento, o terapias verbales, o terapias por aversión, como para los alcohólicos, aunque reconocían su escasa eficacia y aconsejaban mejor la profilaxis de la homosexualidad, considerando que la homosexualidad era el reflejo de un fracaso de la identificación sexual. Es evidente que luego los movimientos sociales, el movimiento de liberación gay, nacido en el año 1969, el movimiento feminista, los movimientos por los derechos civiles, por el derecho al matrimonio en personas del mismo sexo, impulsaron los cambios de mentalidad. La homosexualidad femenina fue ocultada durante siglos. La palabra lesbianismo se instituyó en 1975 en la Conferencia del Año Internacional de la Mujer. El llamado lesbianismo feminista surgió en la década de los 70. Bueno, después de tantos preliminares, ya es hora de hablar de la novela Oculto Sendero, que es una novela autobiográfica escrita por Elena Fortún en su exilio argentino, entre los años 40 y 48. La firmó con el seudónimo de Rosa María Castaños. La protagonista es María Luisa Arroyo, que es primero una niña, luego una adolescente, luego una mujer casada, madre, luego pintora. Es su vida, el sendero hacia el entendimiento de su homosexualidad. Dejaré hablar la autora, leyendo algunos fragmentos, los más significativos para mí. Preguntan a la niña María Luisa: ¿qué harás de mayor? Vestirme de hombre y montar a caballo. Sobre las niñas de su colegio dice: habíamos perdido la inocencia con sucios atisbos del pecado original. Nos había explicado una niña que hay que tener mucho cuidado con los hombres. Basta con sentarse al lado de uno de ellos en el tranvía para que al poco tiempo se hinchara la barriga y naciera un niño. Luego dice: soy mujer, ¿qué era aquello de ser mujer? Quiero ser mayor, pero mujer no. Yo no quiero sacar novio, solo quiero leer todos los libros que hay en el mundo. Y su madre le confisca la llave de la biblioteca. De su amiguita Pilar de la escuela primaria dice: Pilar era la llama abrasadora que cegaba mis ojos y en torno de la que daba vueltas mi alma como una mariposa atontada. ¿Qué instinto pone Dios en el alma de la mujer?, decía el papá de su amiguita Rosichina. Ya está en la infancia femenina marcado el espíritu de sacrificio,
la necesidad de consagrarse a la felicidad de la familia. Comentario de María Luisa. Desconocía a la afectación femenina, pero Rositina me la descubrió en su más pura esencia. Si tenía un gran instinto femenino, era el de la hipocresía y el engaño. María Luisa, todavía niña, decreta un día: quiero ser monja, yo estoy cansada del mundo, y recita los versos de Santa Teresa: vivo sin vivir en mí. Y la descubren de madrugada andando de rodillas en el pasillo, vestida de la colcha blanca de su cama. Descubre un libro de historia de las religiones en la biblioteca de su padre. Su madre no entiende su curiosidad intelectual y María Luisa concluye: mamá creía que eran mucho más importantes los calzoncillos de mis hermanos que la inmortalidad del alma. Tiene sueños premonitorios. Sueña la muerte de su padre y más tarde la de su hija. Oye a veces una voz que le habla en la vigilia. Antes de casarse con su profesor de dibujo, Jorge Medina, oye la voz amiga que le dice: y se pasarán 10 años, 20 años, y tú no sentirás deseo, y él seguirá buscándote para saciar el suyo. Se da cuenta de que, siendo esposa y madre, ha capitulado en todo y vive de espaldas a todo lo que desea. Solo le quedan los libros, dice. Elige no expresar sus opiniones ni sus sentimientos. Se consuela en su hija María José, a la que mima como a ella le hubiera gustado serlo en su niñez, y luego, al final de un verano, la pierde. Nadie más que yo tiene derecho a llorarla, dice. Y yo, ay, la lloro no por lo que la he querido, sino porque algunas veces no la he querido bastante. Todo el libro está impregnado de este sentimiento de culpa. Después de la muerte de su hija, empieza a pintar a escondidas de su marido, que él mismo es pintor. Pinta en el cuarto de baño y usando las pinturas que él ha desechado. Hay una clara rivalidad por parte de él. Se reproduce la situación que vivió ella en su infancia con su madre, que le decía: a callar, niña, y a rezar tus oraciones como es debido. Había comentado la autora mucho antes: los hombres siempre vieron en mí un ser extraño, poco femenino, al que gustaban de humillar, como si sospecharan en mí cierta rivalidad ridícula. Yo sí que les envidiaba su libertad, sus trajes sencillos, estrictos, sin ninguna fantasía, su derecho de comportarse naturalmente, sin afectación. Y luego en el capítulo titulado Revelación, describe sin tapujos su encuentro amoroso con Rosita Aguilar, la poeta. Dice: a través de la tela del vestido sentía la seda tersa de su piel y eso me turbaba. Yo veía relucir sus ojos brillantes y su boca húmeda. Sentí la pulpa de sus labios carnosos en los que se hundieron los míos y el mundo dejó de existir. Le advierte una amiga: de ti no han de decir nada porque estás casada. O sea, el matrimonio como tapadera para la paz social. También es bastante desesperanzador el relato de su consulta al psiquiatra, al que fue remitida por su médico de cabecera con esta escueta nota: un caso típico de inversión del instinto en persona honrada. El psiquiatra le aconseja deshacerse de los trajes masculinos, pintar poco, ocuparse de la casa y tratar de complacer a su marido. Así llegará usted
a sobreponerse al desequilibrio de su naturaleza. Ella lo pone en práctica con ese amargo comentario: después de la bochornosa experiencia del amor femenino, me sentía más casta que nunca, amputada de mi sensualidad, limpia de apetitos, sin sexo, como un ser casi divino. El final del libro queda abierto cuando ella emigra a los Estados Unidos, sola en el tren, pero libre. El último párrafo es hermoso e inquietante. Te iba a pedir que lo leyeras. Sí. Pues os digo el último párrafo. Pasan los campos ateridos, los árboles clamando al cielo con sus ramas sin hojas, las casas cerradas, sin otra señal de vida que el humo de sus hogares. Ha empezado a nevar. Y solo quería decir, este libro es hermoso y refleja a la perfección la dificultad que hay en cualquier sociedad y cualquier tiempo de vivir a contracorriente, de pertenecer a una minoría. Y espero haberles dado ganas de leerlo y de leer a Elena Fortún. Muchas gracias, Tatu, lo has hecho fenomenal. Espero que ustedes lo aprecien, porque lo ha hecho muy bien. Hay un detalle. Yo creo que en la convocatoria calificaba a Elena Fortún. Ya a partir de ahora vamos a hablar de Elena Fortún. Ya no será Encarnación. La calificaba como una escritora inolvidable cuando se la ha leído. Recuerden esto, cuando se la ha leído. Antes no, antes es un nombre más. Hay escritores, escritoras, que se las lee a la misma velocidad que se las olvida. Este libro no se olvida. Una de las cosas que dice Núria Capdevila Argüelles es que es una novela patológica. Falso. Esta es una novela que habla de la vida. Tiene capítulos que te emocionan hasta hacerte llorar. Sobre todo el capítulo en el que repasa la vida con su madre. El capítulo en el que cuenta la muerte de su hijo, de su hija, que es la muerte de su hijo, Pauline. El capítulo en el que narra cómo muere su padre. El capítulo en el que cuenta cómo son los animales. La naturaleza está muy viva en esta novela. Es una novela que leída te llena de alegría y te parece muy valiente y muy difícil de escribir en el momento en el que lo escribió. Muy fácil de publicar ahora, muy difícil de escribir entonces. Oculto Sendero es una de las grandes novelas del siglo pasado escritas en español. Ya les digo, hay escritores, escritoras, que se olvidan a la misma velocidad que se leen. Pero este libro no se olvida. No se olvida de ninguna manera. Y si uno analiza cuándo se escribe, cómo se escribe y lo que dice, es terriblemente hermoso. Menos mal que este libro no desapareció. Afortunadamente. La edición se la acabo de regalar al Tatu. Dejamos a un lado ya Oculto Sendero para hablar. No quiero hacer referencias a otras escritoras ahora de relumbrón, que estoy seguro que el tiempo las anulará. Pero a Elena Fortún no. A Elena Fortún no la va a anular nadie. El tiempo la va haciendo como el buen vino, mejor, la mejora. El personaje de Celia aparece, como les dije, en 1928, gracias a la ayuda de María Lejarra. ¿Saben cómo se conocían? ¿Cómo se trataban? Porque iban al retiro, iban con los niños, y Elena, bueno, Encarnación, pues se tomaba apuntes continuos, y María Lejarra se daba cuenta de que esa mujer, esa amiga,
era muy puntillosa y de hacer unas observaciones muy particulares. Y pensó, pues esta chica es algo más que una aparente, tiene algo más. Y por eso la incitó a escribir, la incitó a que publicara, y la dejó el espacio, la presentó allí en blanco y negro en ABC, y gracias a eso empezó la serie. Antes había escrito en Tenerife, donde había estado residiendo con su marido, claro, porque como militar había sido destinado allí, y había publicado los famosos porqués en la prensa de Tenerife y algunos otros artículos, todos ellos muy vinculados a la vindicación de la condición de la mujer, ¿no? Que está muy en consonancia con la época. Tener en cuenta que en 1926 se inaugura el Lyceum Club. Una de las cosas que vamos a desarrollar en la conferencia que hagamos sobre María de la O. Lejárraga es precisamente el Lyceum Club, porque yo sostengo, no sé si lo ha dicho algún otro profesor, universitario, no universitario, catedrático o no catedrático, que ya me da igual, que existe una generación del 27 en la que todos son nombres masculinos, y existe una generación del 26 vinculada al Lyceum Club, donde todos son nombres femeninos y grandísimas escritoras, entre ellas María de la O. Lejárraga, Elena Fortún, se me ha olvidado el nombre de la mujer de Alberti, María Teresa León, María Teresa León, Rosa Chacel, María Zambrano, Concha Méndez y otras, Zenobia Camprubí. Es una generación tan brillante, o más, pues tiene más mérito todavía, que la de los hombres del 27, donde si ponemos nombres propios no aparece ninguna. Y en esta idea de vindicar a la mujer de verdad, a la que tiene talento, a la que ha dejado pozo, no se puede evitar hablar de ese Lyceum Club y del 26. Recuerden, la generación del 26. He dado unos nombres, hay más, pero eso ya lo dejo para cuando Eulalia esté aquí conmigo y hablemos de ello. El personaje de Celia, miren, yo leía de esta manera. Cada capítulo de un libro de Celia, cada capítulo, es en sí mismo un cuento. No hace falta leer todo el libro, aunque hay que leerlo, porque te sale solo. Pero cada capítulo tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Es un cuento. Un cuento pensado para que el lector que lo lee es un niño. En teoría no es un adulto, es un niño. Y por tanto el estilo tiene que ser sencillo. Pero la sencillez no es simplicidad. La sencillez es una cualidad muy difícil de lograr, dificilísima. Cuando se habla de sencillez, digo, eso es simplicidad, chico. Lo importante es eso, la sencillez. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se consigue? Es un duende, es una condición, es una habilidad que ella sabía que tenía. Porque les decía a su hijo y a su marido, vosotros podéis vivir de mí, porque yo tengo algo, un don, que hace que quien imite lo que yo escribo no lo consiga. Porque ese don, esa sencillez me brota sola. En esto me tengo que referir a otra grandísima escritora con la que aquí vendrá, y que aquí hablaremos de ella, ¿verdad, tú? Que te he dicho, por favor que me acompañes cuando hablemos de Gloria Fuertes. Esa sencillez es un don, es una habilidad, y esa es la categoría de su literatura sencilla. Esto quiere decir que es comprensiva. Esto quiere decir que no es como la que pretendía Eusebio de Gorbea, su marido, abstracta, técnicamente compleja, o sea, aburrida. Porque además, otra de las grandes habilidades de Elena Fortún es el humor. Es la ternura y el humor perfectos. Las imágenes son maravillosas en muchas ocasiones. Yo lo leía y me quedaba, esto es lo que se me había ocurrido a mí cuando era niño. Hay un momento, un fragmento en
Celia en el colegio, en el que ella se sienta en una carreta. Yo me acuerdo de la carreta de allí del pueblo de mi padre, bueno, de mi abuela mejor dicho, y se sienta en la carreta y la carreta va hacia adelante, pero ella va mirando el paisaje hacia atrás y mira hacia el suelo y ve el camino y ve como si fuera una alfombra que va. Digo, es la misma imagen que yo tenía de niño. O sea, capta a un niño. Aunque el tema de Celia ya no sea el moderno, o sea, la modernidad del texto está en la habilidad para las imágenes, no en los contenidos, no en que sea un colegio de monjas. Esto quizás es lo que hace que diga uno, va, esto ya no está en uso, esto ya no es moderno, esto no dice nada. A mí me lo dice todo. Quizás es que yo ya me he hecho demasiado mayor, pero yo me hubiera gustado conocer estos libros antes, mucho antes. Porque claro, uno dice, literatura infantil, va, literatura de segunda mano. No. Hay un grandísimo escritor al que yo aprecio mucho, se llama Josep Pla, catalán, que todo lo escribió en catalán, y todo lo escribió bien, que decía, la novela, apunten ustedes bien, es la literatura infantil de los adultos. Dije, claro, pues voy a leer otra cosa que no sea novela. Y me encuentro con que me encanta leer Celia. Eso es un apunte para el personaje y para los libros de Celia. Siguiendo el hilo de esta conferencia, ahora quiero hablar del otro manuscrito, Celia en la Revolución. Miren, no es por nada, yo se lo digo de verdad, de corazón. He leído, creo que los libros más importantes, pienso yo, a lo mejor seguro que no falta alguno, de escritores que escribieron y vivieron la guerra de España. Arturo Valera. Tercera parte de La Forja de un Rebelde, La Llama. Yo tengo un aprecio espantoso por Arturo Valera, creo que es un genio de la escritura, pero La Llama, por ejemplo, está muy por debajo de Celia en la Revolución. He leído a Eduardo de Guzmán, el Galdós de la CNT, Nosotros los asesinos, La muerte de la esperanza, gracias Florentino. La muerte de la esperanza. No, por detrás. He leído a Masao, Campo Abierto, Campo Cerrado, Los Campos, por detrás. He leído a Manuel Chávez Nogales, A Sangre y Fuego, por detrás. He leído a Agustín de Foxá, Madrid de corte a Checa, por detrás. He leído a Francisco Ayala, La cabeza de cordero, por detrás. Están por detrás. El libro que me ha emocionado, el libro que me ha hecho reflexionar mucho sobre la calidad literaria y el documento humano es Celia en la Revolución, que no es un libro único, es una trilogía, porque está amparado por el libro anterior, Celia Madrecita, y por el libro siguiente, Celia Institutriz, ya escrito en la Argentina. Le pedí a Asunción que hablara de este libro a su forma y manera, así que le traslado a Asunción la palabra. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por venir, porque no sé si sabrán que a esta misma hora, en una institución muy importante, se está celebrando una conferencia con este mismo tema, hablando de estas dos escritoras de las que yo les voy a hablar. Pero con lo que está cayendo, y Santiago, está el salón de actos lleno. Fíjate el poder de convocatoria que tienes y lo que está cayendo. Bueno, ¿está lloviendo mucho, dices? Bueno, lo que ha caído. Ah, vale. Entonces,
Querido Andrés, tú no has dicho, pero diré yo que este es el centro de todos. El centro asturiano recoge a todo el que quiera venir a aprender. Hay muchos actos y siempre serán bien recibidos. Solamente necesitan tener un denominador común, que es que les guste la fabada, las verdinas, la merluza, la sidra y el arroz con leche. Y el cachapán. ¿O no? Y el cachapán de Lecomán. Y perdone Santiago que personalice, pero si no, pues a lo mejor pues estaría ahí. Libros sobre la guerra civil para jóvenes, para adolescentes, se han escrito algunos. No hace demasiados años se publicó uno por un escritor que fue alumno mío. Además le di lengua y literatura. Ah, ya sé quién es. Sí, lengua y literatura. En la línea de fuego. Y en el Instituto Isaac Peral de Cartagena. Entonces, claro, era Arturo Pérez, hoy es Arturo Pérez Reverte. Además que pertenece a la Real Academia Española, y aquí tenemos además dos representantes que la conocen muy bien porque trabajan en ella, ¿no? ¿Es así? Y me recomendó Santiago que hablara de este libro, y es el de Celia en la Revolución, y yo se lo agradezco muchísimo. Este libro se publicó, ya lo ha dicho mi compañera, en 1987 e inmediatamente desapareció de las librerías, y únicamente en el mercado de viejo se ha encontrado algunos volúmenes, y además a un precio elevadísimo, algo muy raro, porque además demuestra su carácter excepcional, y tiene que llegar el año 2021 para que se reimprima, también por la misma editorial que hemos hablado antes. Celia en la Revolución no es un conto más, sí, en cambio, es una narración de las más vividas y documentadas sobre nuestra guerra civil. Es la novela que hubiera querido escribir Baroja y no pudo. Le faltaba conocimiento de primera mano para hacerlo. También hubiera querido escribirlo Max Aub, pero él militaba en uno de los bandos y entonces pues no podía haber sido tan objetivo como verdaderamente lo fue nuestra protagonista. Lo que explica que esta obra tardara 50 años en editarse. Nadie la necesitaba, allá por 1943. Hoy, dice ella, el 13 de julio de 1943, termino de poner el borrador de Celia en la Revolución. Escribe en la última cuartilla, Elena Fortún. Y los escritores a veces tienen que plasmar sus sentimientos, sus sensaciones, las vivencias y su ideología. Y nos encontramos pues ante una escritora fiel a sus convicciones. Pues en su juventud participó ya entonces en la Asociación de Mujeres Progresistas, hoy en vigor todavía, María Amor de la Ribera. Tú has trabajado mucho en ellas. Y sus actividades pedagógicas, sociales y feministas las vierte en este libro. Ella no militó como su marido en ningún partido político, pero cuando escribe esta novela, entonces tenía profundas convicciones republicanas. Pero yo quiero observar que su versión no es sesgada, como podríamos suponer, dada esa ideología. Hay bastantes libros sobre este tema, tú has citado Chávez Nogales, Clara Campoamor, etc. Pero este tiene una característica especial. Es ese acontecimiento sufrido desde el punto de vista de una adolescente. Es una crónica autobiográfica, y de ella, que hizo feliz a tantas niñas con sus cuentos, vamos a conocer lo desgraciada que fue. Celia, pues, vive
el estallido de la guerra, y de ahí su denominación en el título. Para ella aquello fue una auténtica revolución. A su abuelo le acompañaron a abandonar la casa, que es un eufemismo, y no regresó jamás. Su padre luchaba en el frente y los menores quedan sin nadie que les guíe. Es Celia la que se responsabiliza de la situación junto a una muchacha y cuidadora entregadísima que es la fiel Valeriana. Toman decisiones y vagan por España, con huidas y desplazamientos lentos. Parten de Segovia, de ahí que una de las hermanas, la más pequeña, se llamaba María Fuestisla, que es la patrona de Segovia. La otra se llama Teresita. Y describe cómo van bajando por la cuesta del Azoguejo en burro. Y dice ella que el monumento tan grande que es el acueducto no permite que les dé siquiera el sol, que es una alabanza también a ese querido monumento. Y las encontramos también en Madrid, para llegar, bueno, después Valencia, Albacete, Valencia, Barcelona, y después pues emprende para Francia el exilio, como precisamente su autora también. Aguilar, ese editor que tanto le ayudó también a ella, la trajo a España desde Buenos Aires, donde vivía con su marido. Y un hombre, ya lo ha dicho Santi, inadaptado, tanto profesional como afectivamente. Allí se suicidó. Ella cuenta cómo tuvo al volver que recoger. A mí, efectivamente, me impresionó mucho cómo al volver, después de mucho tiempo, tuvo que recoger los platos y las mondas de la fruta que había dejado su marido. Le costó muchísimo. Lo narra con una gran sinceridad. Lógicamente, citaré textos breves. Para mí son muy significativos y les confieso que yo les leería el volumen entero. Pero bueno, no quiero que se cansen demasiado. Pero este es uno de los libros que constituyen el corpus fundamental de lo que se ha dado a llamar, y ahora también especialmente, la Tercera España. Ni la de un lado ni la de otro, la Tercera España. Como les he dicho, la primera parte escribe sobre la Revolución en Madrid. La protagonista, las niñas y Valeriana, vivían en una casa en Chamartín. Efectivamente, ella tenía una casa en Chamartín que pudo comprar gracias a las ediciones, tanto de sus libros como en el dominical del ABC de Gente Menuda. En ningún otro libro están mejor narradas las sacas, las checas y los presos en el Madrid revolucionario, sin el tremendismo de un bando ni el desquiciamiento de otro. Es con la inocencia de una muchacha que nos habla del Madrid sitiado e impresionan sus vivencias. Cuenta los hechos peores que suceden en la capital. No solo las brigadas del amanecer, también el comportamiento y responsabilidad de los crímenes de tantas gentes sedientas de sangre y venganza, pero por ambos bandos, Pinta como nadie cualquier ambiente y situación de Madrid. A oscuras, bajo los bombardeos, a ella el tema del bombardeo es lo que lógicamente a una niña más le impresionaba, sobre todo para proteger a sus hermanas pequeñas. O el desfile, es muy curioso cómo describe el desfile por la Castellana de unos animales disecados, elefantes, jirafas, osos que los sacaron del palacio de Medinaceli y los llevaban despacito, caminando por toda la Castellana al Museo de Ciencias Naturales. Por ejemplo, viviendo en Valencia, dice: las calles, solo iluminadas por la luna, se quedan desnudas, en camisón blanco, sin resguardo y sin amparo enteramente,
a merced de las bombas o el de la convivencia crispada en la misma casa. Conviven refugiados y huidos. Esta es la novela de la lucha por la vida en la retaguardia, la gran novela del miedo y del hambre. Sus verdaderos personajes tienen nada más que un argumento: los desgarros. Es la novela de muertes y separaciones, que hace que todos sus protagonistas vivan como flotando en una pesadilla, con detalles exactos en cada página. Por ejemplo, dice, es curioso también esto, el olor a tomillo la impresiona mucho. Dice que, y además la prepondera mucho, que estando en Albacete encendían las lumbres y las cocinas con tomillo. Ella, lógicamente, una niña de Madrid, pues no estaba habituada a este olor. O el reparto en los racionamientos de té. Daban té, cominos o estropajos, cuando en cambio ibas a pedir pues 100 gramos de pan. Y confiesa asustada, fusilan a todo el mundo, se matan en la sierra. Todo es suciedad, es la versión de una niña, todo es suciedad, polvo, palabrotas en lugar de arengas, ella dice palabrotas, malas maneras, dice. En lo que siente una niña, y se sorprende también cuando expresa que hay gente que de la noche a la mañana se da la vuelta a la chaqueta, un término que también empleamos ahora, ¿no? Y estando en Valencia, cuenta a sus amigas, hay noches claras, de esas de luna llena o de estrellas, en que por lo menos se ve el bulto que se acerca, pero hay noches sin luna, en que no hay estrellas, en que hay que ir con los brazos extendidos como los ciegos. Y sigue después, y hablando de Madrid. Además, las calles del centro de Madrid, cuando estaban en obra, antes de la guerra, siguen los arenales, las zanjas y las piedras. Y la Puerta del Sol, destruida en parte, está llena de escombros, justo entre Preciados y Arenal. Y llega una muestra del día del racionamiento. El racionamiento no lo hemos vivido, pero lo narra en bastantes capítulos. Dice, lleva la cartilla y la bolsa de hule con botellas, no sea que den aceite, vino o vinagre. Así, el otro día, por no llevar botellas, pues nos quedamos sin los 100 gramos de aceite que nos correspondía. Y sigue al respecto. Han ido entrando en la lechería y ahora la caramba es la que está dentro. Pero cuando yo voy a entrar, la lechera dice, se ha terminado la leche. ¿Pero cómo? ¿No hay ya más leche? No. ¿Y ya mañana no vengan ustedes? Porque no hay. Se la llevamos a los hospitales. Y dice ella, y nadie protesta. ¿Eh? También da voz a su amiga Fifina, comprendiendo su ideología y horrores. También hoy lo comprendemos que dijera eso en ese momento. Dice, no quiero decirte lo que ha sido esto el otro día. Asaltan la cárcel, sacan a los fascistas, dice ella, los fusilan y los maltratan. Han fusilado sin piedad. Tiene que haber todo tipo de versiones. Y transcribo cómo se expresa una viejecita que está tumbadita al sol, exponiendo los huesos entumecidos, y así enjareta esta ingenua oración. Dice, Señor, que no se mate a nadie más, que se estropeen todos los aviones y no puedan volar, y se moje la pólvora, y tengan todas juicio, y no sean brutos. Amén. Y también, ya termino, Santiago, y también nuestra buena Celia tiene momentos más tranquilos cuando en Valencia dice, es como si me fuera de la revolución, del frente, de los fusilamientos, y me refugiara en una época de paz, de la historia de España. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En la de Fernando VII? ¿En la de Carlos IV? ¿Qué va? Antes, mucho antes. Aún Galdós no había conocido a Gabrielillo, ni Inesita había ido a vivir con don Braulio. Pero esta
chiquilla se horroriza con las noticias que le llegan del frente de Teruel. Por lo visto debió ser terrible, y se lamenta. Es horrible. Los soldados están calzados con alpargatas y andan sobre la nieve. Se les hielan los pies y hay que cortárselos. Y luego, para concluir esta primera parte de mi intervención, y dura reflexión, lógicamente, no compartida por todos en estos momentos especialmente, dice esta frase: creo que la guerra es necesaria, es decir, ahora con lo que está ocurriendo, para que salgan a la superficie virtudes ignoradas. Gracias. Luego hay un poquito más, ¿eh? Bueno, Sofía lo ha hecho fenomenal, como veis. Es verdad que las colaboraciones son fantásticas, ¿eh? Bueno, vamos a concluir la vida de Elena Frutos. Lo importante, ustedes, es que, ya les digo, este libro se complementa con el siguiente, Celia Institutriz, descrito todo en Argentina, pero que es maravilloso. Yo me quedé estupefacto. ¿Cómo se puede escribir con tanta alegría, teniendo esa tragedia personal con la que se está viviendo? Y hay un último libro más, que a mí me encanta, y que recomiendo vivamente, que es Celia se casa, cuenta Mila, donde ahí el punto de vista de la narración ya no es Celia quien cuenta, sino es Mila, María Francisca, la que aquí en el Escena de la Revolución es un personaje, es la niña pequeña que apenas tiene 3 años. Y allí ya, en este libro, Celia se casa, cuenta Mila, ya es una adolescente, bueno, una chica de 12, 13 años, que ve como su hermana pues organiza toda su vida para casarse con Jorge el comunista, que aparece como un personaje en Celia en la Revolución, y que luego recupera en Celia Institutriz, y luego ya finalmente se casa con él. En Celia se casa con Camila. En fin, que los libros están hilados, pero como les dije al principio, cada capítulo tiene su planteamiento, su nudo y su desenlace. Hay capítulos magníficos, todo el capítulo. El sentido del humor, la habilidad, el que se vaya por delante del lector, que el lector ni lo sospeche, y siempre pensando que ese lector, en teoría, tiene que ser un niño, un adolescente, un joven, porque los adultos estamos leyendo otro tipo de novela, más seria, más auténtica, más novela. Bueno, en 1949 ella está literalmente hecha polvo. Es durísimo leer su epistolario, Inés Freud. Hace un viaje a ver a su hijo Luis. Su hijo Luis tiene la misma enfermedad, o parecida enfermedad, que ha tenido su padre. Es un maníaco depresivo, es una persona que pasa de estados de euforia a estados depresivos, es un ciclotímico. A él le importa un carajo lo que escriba su madre, no le interesa para nada. Es su madre, no es la escritora. Y tiene con ella una actitud que es abiertamente, pues, de agresividad verbal, de maltrato. Ella lo sufre en silencio y tiene que huir, tiene que marcharse de allí, de Exeter, de Orange, New Jersey. Vuelve a España, ya son los últimos años. Desde que muere su marido en el 48 finales, hasta que muere ella el 8 de mayo de 1952, solo han pasado 3 años, solo van a pasar 3 años. Y de esos 3 años, los últimos meses son los meses de la enfermedad, del cáncer de pulmón que la va a matar. Finalmente muere ese 8 de mayo. A su entierro, y este es un dato que yo quiero significar, ¿saben cuántas personas fueron? 12.
¿Saben quién estaba en ese entierro? Especialmente. Carmen Laforet. No. Carmen Laforet, ahora cuento, ahora llega. En ese entierro, en ese lugar estaba Manuel Aguilar, el editor de todos sus libros, y el hombre que sabía, que intuía, que no podía haber, que tenía que haber un libro entre Celia Madrecita y Celia Institutriz, que ese libro tenía que haber estado escrito, que no se podía comprender como una mujer, como había un corte tan fuerte entre un libro y otro, que faltaba algo. Hasta el 87 no se publica Celia en la Revolución, escrito en el 43, gracias a lo que ha contado también Tatú, ese bolsón que le dio a Ana María Oj a su suegra y le dijo: haga que se publique, consiga que se publique. Ha citado alguien, Flores me parece, el nombre de Carmen Laforet. En esos 3 años ya no hay invención, ya no existe, ya no hay creación literaria, solo hay epistolario. A Inés Gil y a 2 escritoras jóvenes. Esther Tusquets, no conozco esas cartas, no sé si están publicadas, y a Carmen Laforet. Su hijo, Luis, se suicidará 2 años después de que muera su madre. Su suegra, Ana María, vivirá 49 años más, hasta 2003. Vendrá a España solo con la intención de vender el chalet de Chamartín, que aparece en Celia en la Revolución, era una propiedad. Y 4 años después de la muerte de Elena Fortuny, un monumento en el Parque del Oeste, una estatua, será por suscripción popular, dicen. Yo creo que si hubieran leído estos libros en ese año no le hubieran dado esa suscripción popular ni ese monumento. Seguro. Se hace en el 56. Le pedí a Asunción, como ya había hecho antes, cuando hablamos de Carmen Laforet, se publicó el libro De Corazón y Alma por la editorial, por el Banco Santander, parece, de Santander, ¿no? Y esa correspondencia es la correspondencia entre una escritora de éxito en ese momento y una grandísima escritora, pero no mejor escritora que Elena Fortuny, una escritora distinta, que es Carmen Laforet, que ya ha publicado, por supuesto nada, y que está publicando o intentando publicar, ha publicado Ley de los Demonios y empieza a ser abducida por Lili Álvarez, la tenista, la persona que la abduce de tal manera que la convierte en una fanática católica. Encarnación, Elena, nunca fue fanática de nada. Católica sí, y republicana también, pero volvió a España. Y no pudo demostrar, no pudo ser la mujer que llevaba dentro, porque no era el momento, aunque todas sus amistades, Fernanda Monasterio, por ejemplo, o Matilde Roas, eran también lesbianas como ella. Nunca utilizó la palabra lesbiana, ella siempre hablaba místicamente del sexo. Ante la decepción del amor, solo le quedaba el encuentro con Dios. Ese 8 de mayo muere prácticamente, pues eso, 12 personas. Si hubiera conocido la muerte de su hijo, el suicidio de su hijo, no lo hubiera soportado seguramente. Le he pedido pues a Asunción que nos hable un poco de esa correspondencia entre una escritora naciente y una escritora que está moribunda. Gracias. Estas 2 escritoras hay una gran diferencia de edad, es considerable la diferencia, pero coinciden en muchas aficiones y
muchos sentimientos y quedan reflejadas en su epistolario. Así, voy a referir algunos escritos de Elena Fortún dirigidos a su querida y joven amiga Carmen Laforet. Dice: a veces por la calle, ya se encuentra ella muy sola, dice, veo mi sombra en el suelo y pienso que así la veré ya, sola siempre. Tremenda y triste soledad la de nuestra autora. Ella está pasando algunos meses, estas cartas las escribe, son algunos largos meses, las escribe desde un sanatorio antituberculoso en la provincia de Barcelona, donde tras una agonía de unos cuantos meses y después cuidada por unos amigos, muere en Madrid, como ha dicho Santi, en 1952. Hay una larga transformación en los sentimientos de nuestra autora y en su visión de su vida pasada y presente. Y dice así: la presencia de la muerte que va por todas partes, la opresiva vida española, los recuerdos y la edad hacen que recupere la fe y vuelva al seno de la religión católica. Y le escribe a su amiga Carmen Laforet: sí, querida mía, aunque te parezca extraño, es preciso pertenecer a una religión y sujetarse a sus dogmas. De otra manera, no hay nada estable en la conciencia. Así, las cartas que Elena Fortún se intercambia no pretenden ser literatura, pero lo son, y trascienden a lo puramente incluso literario. Son el vehículo para dar voz a dos personas en busca del gran sentido de la vida y del sentimiento de lo religioso. Las de Elena Fortún están escritas en su lecho de muerte. Son de una sencillez y profundidad que, a pesar del dolor que contienen, emocionan, sobre todo por su belleza. Y dice: como una niña que era, yo creo que nunca lo paso bien como en los primeros días de convalecencia larga. No sé por qué me vuelvo niña y tengo como una vaga sospecha de que va a aparecer mi madre con una taza de caldo. Y no abro los ojos por si acaba apareciendo. Y yo veo aquella luz de mi alcoba de la infancia tamizada por una cortina amarilla. Y le responde en otra carta Carmen Laforet: he conocido una persona que no es ningún espíritu seráfico, ni mucho menos, sino alguien que ha vivido y ha sufrido, y que vive plenamente aún, y que ha podido encontrar la alegría y la paz en el sentimiento de amor a Dios. Y lo que me parece más extraño es su sujeción a las reglas de la Iglesia de una manera absoluta. Se refiere, como ha dicho Santiago, a Lili Álvarez, esa gran deportista que no solamente era campeona en tenis, sino que, bueno, participó también en grandes competiciones de esquí en su época. También era lesbiana, ¿eh? Lo que pasa es que no era activa. Bueno, eso lo dices tú ahora. Sí, yo, pero es así. Bueno, te digo, sí. Termino. Sí. Y como respuesta de esta importante carta, le dice a Carmen Laforet: me alegro mucho que hayas encontrado a una persona que te haya hecho pensar en Dios y en la salvación. En verdad, tu fe, sencilla y sin razonamiento, es la verdadera. La razón no tiene casi nada que hacer en lo eterno. Y sigue diciendo: yo leo ahora muchos libros de religión que me prestan las monjitas, las del sanatorio. Dice: algunos son insoportables, melifluos, llenos de superlativos, que a mí me producen un efecto nauseabundo, pero hay otros verdaderamente interesantes. San Agustín, San Francisco de Sales y especialmente Santa Teresa, a la que yo adoro, porque Santa Teresa sabía mucho más psicoanálisis que el auténtico Freud. Y le escribe a su amiga: sí, querida, es preciso pertenecer a una religión y sujetarse a sus normas. Y añade una postdata en esa carta: no te preocupes por escribirme, queridísima, yo lo hago siempre. Desde que tú rezas por mí, estoy siempre alegre.
Y apunta Carmen Laforet: yo, como Dostoyevsky, creo en el dolor como fuerza de vida interior y de creación. Y sigue Carmen Laforet: ahora quiero decirte algo de ti. Yo te veo como una de las personas más dulces, generosas, apasionadas con las que he tropezado en mi cariño. Sé que estás llena de fuerza y de luz, allí en tu cuarto del sanatorio donde yo te pienso. Sé que eres capaz de hacer un enorme bien, solo con ser como eres, a una persona como yo. Y la última carta de nuestra querida Elena dice así: qué difícil es aprender a vivir. Qué bien eso de que hay que podarnos. Yo no lo he hecho, no lo he sabido hacer. Y he dejado crecer el árbol de la vida de alguna manera, sin normas, y he dado frutos malos y venenosos. Y bien lo he pagado. Y describiendo el mundo espiritual tiene algo de material. Pues pasa, y muy lentamente. Además, hay también leyes, porque Dios no nos trata a todos por igual. Un día vi que mi vida era como una pieza musical, con 3 o 4 melodías que se repetían siempre. Los compases que tenían esas melodías eran como hilvanes, unas veces de un color y otras de otro. Y ahí estaba la variación verdadera, pues las melodías eran siempre iguales. Fíjense qué figura literaria con estas bellísimas metáforas. Y continúa: Dios se ocupa de mí, como mi padre, en algunas cosas. En otras me deja sola días y días, como si fuera que hiciera yo el esfuerzo. Y lo hago, pero como soy una pobre criatura débil y ya agotada, cuando estoy a punto de fenecer, viene en mi ayuda. Y así termina la carta, la última que dirige a su joven y querida amiga Carmen Laforet. Gracias. Muchas gracias, Asunción, has hecho fenomenal. Bueno. Muchas gracias. Bueno, estamos acabando, vamos a hacer 2 pequeñas cosas. Porque yo siempre, como saben, pongo una canción o un audio. Si yo viera bien, a lo mejor tenía un PowerPoint ahí detrás, pero yo no voy a usar jamás un PowerPoint, ni voy a poner imágenes, ni de esta historia. ¿Para qué? A lo mejor a ustedes les divierte, pero a mí nada. Entonces, saben que en el año 93 se hizo una serie de televisión que dirigió José Luis Borao con el personaje de Celia, tomando como los textos de los 2 primeros libros, Celia lo que dice y Celia en el colegio. El guionista de esa serie fue la escritora Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet y todas, María Matute, la siguiente generación a la gente de la generación del 26, la generación de la posguerra, la generación del 45 en adelante, saben todas ellas, habían leído a Elena Fortún y habían copiado su habilidad para los diálogos, su sentido del humor, la habilidad para las descripciones, el uso de la narración, todas las habilidades literarias que los libros tienen, que el personaje tiene, que las historias tienen. Y por eso Carmen Martín Gaite, yo creo que con gran gusto y con gran honor, fue la guionista de esta serie de televisión. Lo vamos a escuchar en voz de José Luis Borao y de Carmen Martín Gaite, sus opiniones sobre la serie y sobre el personaje. Vamos a ver si sale bien. Esta no es el último audio, luego hay un último audio. Pero vamos a escuchar, son 5 minutos, tal vez 6. Vamos a ver si sale bien. Audio. El personaje de Celia es un personaje ambivalente en el sentido de que es un personaje para niños, inventado para ellos, es, por decirlo así, su valedor, pero al mismo tiempo los cuentos y el personaje también tienen unas implicaciones, una doble valencia, como he dicho yo,
porque significa algo más que lo que suele ocurrir con los libros infantiles. Y entonces en los cuentos de Celia, por debajo de la historia que leen los niños y que la entienden, hay otra historia que afecta un poco a los mayores y que es lo que, pasado el tiempo, pues sigue dando interés y valor a las invenciones de la fortuna. A las personas mayores, Celia no entendía nada de nada. Yo sé que es una niña que se parece más a las de hoy que a las de su época, precisamente porque por fortuna los niños han evolucionado y han evolucionado en el camino que marcaba Celia, no en el camino que imperaba en los años en que Celia era una rebelde, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los niños de hoy la deben de comprender bien. Bueno, queda un último detalle que yo no quiero dejar pasar. Era José Luis Borao el que hablaba. Voy a cambiar de tarjeta. Les voy a decir, yo les pedí permiso a Asunción y a Tatú para decir aquí que nosotros, que mi repulsa, nuestra repulsa a lo que está sucediendo en Crimea, digo en Ucrania, no es, por lo menos para mí, el desprecio a la dictocracia comunista soviética que tiene como cartel un señor llamado Putin. Pero Putin no está solo. Y me aprecio a la ciudadanía ucraniana que tiene como cartel a un señor llamado Zelensky. Yo les pido una cosa. Vamos a escuchar un minuto de canción. Espero que salga bien. Es lo que acabamos de escuchar de fondo, pero ahora lo vamos a escuchar. Espero que salga bien. Lo vamos a escuchar en directo más fuerte. Hay que hacer una simple cambio. Donde dice Madrid, pongan ustedes una ciudad como Kiev o Harkuk o la que quieran. Y donde dice Celia, pongan el nombre de un niño ucraniano. Y con esto acabamos. Luego si quieren alguna pregunta, no hay ningún problema, o alguna observación. Vamos a ver si sale bien. Madrid una niña, hay en Madrid una niña que Celia se llama, ay sí, niña que Celia se llama. A las personas mayores, Celia no entendía nada, no, nada de nada. Y se pasaba los días, viviendo un cuento de hadas, ay sí, viviendo un cuento de hadas. Celia, hija mía, ¿qué vas a hacer con tanta fantasía? Celia, cállate. You are a naughty girl. Celia, chiquitita, nunca serás emperatriz de la China. Celia, ¿qué hace usted? Oro promovis, pórtese bien. Celia, ¿Ya está? Mirad.
¿Quieren hacer alguna pregunta? Oye, mira, yo os quería preguntar dos de los libros más personales, bueno, junto a Cecilia en la Revolución, está el del Sendero Oculto y el inédito del Pensamiento de Santa Casilda. Sí. Y a mí me gustaría, ¿cómo interpretáis que estos dos concretamente les mandara a destruir Irene Fiel? Bueno. Es la parte donde más, el otro, el inédito, por la gente, alguien que lo conoce, que todavía dice más claramente lo que es el tema lévico, la manera de entenderlo ella. Bueno, y otra cosa, una consideración para ti, Sergio. Es raro, porque, ¿sabes? Ella estuvo en muy pocas asociaciones, pero una de las que estuvo fue Asociación de Mujeres Amigas de los Ciegos. ¿Ah, sí? Que además aprendió Braille. Padre. Esto no sabía yo. Por eso te lo digo, me extraña que se te haya escapado. Porque no lo sabía. Y además aprendió Braille y parece ser que fue a consecuencia de que su hijo se perdió un ojo con una escopeta de caza. ¿Cuál de ellos? ¿El pequeño? El que le quedaba. Ah, Luis. Ah, no En sabía. fin, eso, esto, la Bueno, idea. pues eso hace que todavía la quiera más. Por eso, videntes visionarios. Sobre lo que tú dices y la idea de quemar los manuscritos, pues aquí hay distintos. Me parece que no llegas de Pilar Argüelles lo dice, que es con letra pequeña. Quemarlos. Kafka también quería quemarlo todo, pero sí que es posible que ella no se sintiera cómodo. No sé pensar, ¿no? ¿Qué piensas? Que estos libros realmente ya... Es que son tan buenos, están escritos... Claro que a lo mejor el escritor no ve la validez de sus libros, pero ella no era tonta. Efectivamente, por eso. Entonces, hace poco, antes de preparar esta conferencia, pues hubo una noticia en prensa de que de nuevo había habido un nuevo manuscrito de Celia en la Revolución que había llegado a la biblioteca de Guidú. Bueno, no sé. El hecho es que ella a mano lo dice, lo pone por escrito, lo pone en un margen, ¿no? Intenta deshacerte de estos libros, quémalos, pero menos mal que no. Menos mal, ¿no sabes si van a publicar ese inédito de No tengo ni idea. Pensamiento de Santa Casilda? No tengo ni idea. Ahí no tengo ni idea, no lo sé, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que me lo he pasado estupendo aquí esta tarde con vosotros, con ellas, porque lo han hecho genial, fenomenal. Os agradezco muchísimo la colaboración porque ha sido fenomenal. Y solo les digo que lean a Celia y que cuando hablen de escritores que se les van a olvidar los nombres y los libros, pero estos no se olvidan. No se olvidan. Si uno lee con talento y con ganas, y con esa premisa tan buena que decía Joseph Pla, la novela es la literatura infantil de los adultos. Pues ya está. Tanto novela con mayúsculas, o las novelas con mayúsculas. Qué pesadas suelen ser las novelas con mayúsculas. ¿Algo más? Pues nada, el día 31 estaremos aquí con un complemento de la otra grandísima escritora que era María Belaole Járraga, no anulada por su marido, pero anulada por muchas cosas y que escribió una obra maestra que es Canción de Cuna.